Buenos días, bienvenidos a todos. Os agradezco enormemente la masiva concurrencia que hemos tenido en esta mañana. Y bueno, prometo ser breve, no brevísimo, en esta presentación. Os pido disculpas, sobre todo a los ponentes, por cuestiones de intendencia. Ya sabéis que hemos tenido algunas dificultades con el tema de solicitar ayuda al plan propio. Aprovecho aquí para dar un palo, ¿no? a estos servicios de la universidad, porque bueno, ya sabéis que solicité la ayuda en tiempo y forma y no se ha resuelto a tiempo, con lo cual he tenido bastantes problemas a la hora de poder financiar los gastos derivados del desplazamiento y de alojamiento de algunos ponentes. Con lo cual vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos los que estáis aquí presentes, porque bueno, sé que habéis hecho un esfuerzo en algunos casos mayúsculo, ¿no? Sé que las jornadas tanto de hoy como de mañana van a ser infinitamente productivas en cuanto al contenido. Es verdad que me gustaría recordar, ya que nuestros compañeros de audiovisuales nos lo han recordado, que habréis de pasarme o descargar en este ordenador las presentaciones de cara luego a editar con posterioridad los vídeos de vuestras intervenciones, ¿vale? Si tenéis alguna cuestión relacionada con el tema de las comidas, de la cena, etcétera, etcétera, o cualquier cuestión de intendencia, pues solo preguntarme y tanto yo como Sonia estaremos encantados de ayudaros. ¿Qué más cosas? Creo que no estaría mal recordaros que tenéis que entregarme un texto de aquí a unos meses. En principio habíamos considerado que fuese a finales de junio, ¿vale? Yo sé que la agenda de todos vosotros están a tope, la mía también, pero si queremos que salgan publicados los textos de este congreso, pues recordamos a todos los intervinientes, a todos los ponentes, que deberéis de entregar, el que quiera publicar, claro, el texto a finales de junio, ¿vale? Por desgracia no contamos con la presencia de la decana, pero afortunadamente contamos con el señor vicedecano, que está entre nosotros y que, según tengo entendido, nos va a ofrecer unas palabras. Con lo cual, señor vicedecano, le cedo la palabra. Muchas gracias, seré brevísimo. En nombre del decanato y de la señora decana María Antonia Carmona Ruiz, simplemente queríamos darle la bienvenida a este congreso, un congreso que organiza el Departamento de Historia Moderna y más específicamente aquí nuestro genial colega José María García Ríos, y que además es emblemático de una vinculación muy larga, de mucho tiempo, entre la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla. Precisamente su título resume de una manera muy acertada los intereses principales de los grupos de investigación que se vienen desarrollando en ambos centros desde hace mucho tiempo: redes judeoconversas y agentes comerciales. Vaya, lo tiene prácticamente todo, ¿no? En cuanto a ese resumen o esa, digamos, epítome de los intereses centrales, que no son los únicos, pero de los más importantes desde luego que sí, de ambos departamentos. Y es por tanto para nosotros casi como una especie de emblema este congreso de una relación de, como digo, tan largo aliento que lleva funcionando hace mucho tiempo, y la presencia misma de José María en nuestro departamento, pues también es sintomática de esa realidad, ¿no? Extraña a veces en nuestro mundo académico, pero no única, y que desde luego apunta que claramente la sinergia, la colaboración y la cooperación, tanto entre investigadores como entre instituciones, pues viene a ser precisamente uno de los medios más sencillos y más eficaces para que el conocimiento avance, que es de lo que se trata la universidad y de lo que se trata la cita que nos tiene aquí hoy reunidos. Iré terminando diciendo simplemente que la cuestión que ha comentado nuestro compañero José María, organizador de este congreso, acerca del plan propio, nada tiene que ver con el decanato y nada tiene que ver con esta facultad, sino que corresponde a instancias superiores a las que solamente llegamos a través de arcanos que no nos han sido dado conocer. Digo esto para eximir de toda culpa a esta santa institución a la que yo represento, y para que no haya ninguna duda entre los presentes acerca de la hermosa relación de amistad que une al organizador con mi persona.
Dicho lo cual, y sin más preámbulos, pues no declaro inaugurado nada porque no me compete a mí sino a él, pero sí declaro que estas jornadas comienzan y espero que sean fructíferas, lo esperamos todos, también la señora decana, y así va a ser seguro, porque el plan, si lo han mirado, si han mirado el programa, es bastante completo. Así que, José María, como tú quieras, podemos empezar. Sí, se me había olvidado comentar una cosilla, y es que para todos aquellos estudiantes que estáis presentes y que necesitáis un certificado de asistencia a este evento, pues vamos a pasaros en breve una hojita en la que podéis anotar vuestros datos y nosotros a la mayor brevedad posible os remitiremos el certificado competente. Y por último, me gustaría recordar que pese a ese problema de que no hayamos tenido fondos, bueno, pues me gustaría agradecer de manera particular un obsequio que nos ha ofrecido nuestra secretaria del departamento, un obsequio que nos ha ofrecido a todos los intervinientes, de cierto modo que compensa un poco, aunque sea en parte, ¿no?, la falta de medios, ¿no? Y es un pequeño regalo que lo tenéis aquí cuando subáis a la mesa, ¿no?, que corre de cuenta, de cortesía de nuestra secretaria Loreto, ¿vale? Sin más, creo que no se me queda nada en el tintero. Ya hemos hablado de los textos, hemos hablado de los medios, hemos hablado de los certificados, con lo cual creo que viene siendo hora de declarar inaugurado formalmente este Congreso Internacional, redes Judeconversa y agentes comerciales. Y nada, una vez más os agradezco la asistencia y esperamos que sea bastante fructífero, ¿vale? Bueno. Gracias a todos y a todas por estar presentes, gracias a los organizadores, gracias, José, por la invitación y por haber organizado, como ha dicho mi querido colega Manolo, pues es un homenaje, a cierta manera, a esa unión que desde hace mucho tiempo pues tenemos, personificada, como a veces cuando sucede algo maravilloso en la universidad, pues a través de las excelentes relaciones humanas. Y por fortuna en un ámbito académico tan dado a veces a la hipocresía, pues en esta vez es absolutamente verdad. Es decir, somos amigos, somos colegas, nos respetamos y nos admiramos, por lo menos yo a ellos. Y eso significa que vamos a trabajar muy bien, ¿no? Bueno, en ese espíritu de colaboración y de intercambio voy a hablar, una elección muy clara, personal, sobre una de las grandes parentelas, linaje, con el apellido Tapia y Vargas, unido, digamos, una parentela en realidad, porque es un conjunto de grandes linajes y de grandes familias de origen converso dedicadas al comercio, sobre todo, aunque no únicamente, y que además, es por eso una elección voluntaria, arranca de, cuando se conforma como tal, Granada, pasa con el tiempo a Sevilla y trasciende el ámbito incluso peninsular, saltando y creando, que eso es uno de los descubrimientos más recientes nuestros, ya diré porque hablo en plural, líneas en América. Es decir, que supone un ejemplo, entre los muchísimos, que nos puede llevar a hablar de es decir, una elección simbólica, ¿no? Más allá de la enorme trascendencia de este grupo, que no ha tenido, pese a que no trabajamos, no empezamos esta ponencia pues ex nihilo, ¿no?, pero que no ha tenido ni de lejos el reconocimiento historiográfico que debiera frente a otras estirpes que con todo el derecho, pues los Almonte do Monte o los Espinosa o lo que sea, o a los Caballero Cabrera, etcétera, han ido teniendo su espacio historiográfico, ¿no? Es verdad que son muchas, ¿no? Voy a tenerme a los minutos dados exactamente, porque para eso tengo un cronómetro, que es una costumbre que llevo mucho tiempo haciendo, pero si me lo quitas pues ya tenemos un problema. Y es algo que recomiendo a todos los demás, que usen el cronómetro, porque tiempo que uno se pasa, pues se lo quita el compañero o la compañera. Bueno, a pesar de lo que acabo de decir, no es un linaje que venga, su estudio sea nulo, sino que posiblemente el primero fui yo en el año 90 y pocos, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, 95 cuando se publica el primer libro de la tesis, se tiene en 94. Entonces, en los primeros 90 me topo con esta familia a la hora de encontrármela como compradora de señoríos. Por eso empiezan a despertar mi atención y en mi primer libro sobre la venta de señoríos en el Reino de Granada bajo los Austrias, pues es donde la traigo a colación y desarrollo un poco, para lo que se podía entonces, y tampoco eran mis intereses especiales,
en ese momento detallar algo acerca de su origen judeoconverso, una de las que, porque la documentación que yo manejaba de Inquisición me lo dejó muy claro de primer momento. Entonces, es una familia que me ha interesado desde siempre. Después, en buena parte con sus investigaciones y en buena parte con mis datos, Juan Cartaya los incorporó al estudio de sus fundadores de la maestranza de Sevilla, porque es uno de los linajes que triunfa y llega a encumbrarse en en contexto. Y uno de los capítulos de la tesis, la que la pueden ustedes disponer, esa estupenda tesis, en la que yo estuve además en el tribunal, pues aparece una de esas familias. No es la más importante, pero una familia relevante. Después, de distintas perspectivas, pues dos de mis discípulos, Rafael Girón y José María García Río, han trabajado sobre el linaje, que da mucho de sí. Y, por supuesto, hay otros trabajos muy interesantes sobre el mundo de los cargadores, el mundo de los comerciantes, etcétera, antiguos y nuevos, que de forma tangencial pues los menciono porque es una familia importante, pero es verdad, en el seno de un grupo muy superior. Y si se me escapa alguien más, sobre todo si está presente, que me perdone, si no está presente no se va a enterar. Bien, ¿de qué hablamos? Hablamos de uno de los linajes más curiosos, aunque no excepcionales, de Granada, porque tenemos dos cosas que lo diferencian de los miles de linajes judeoconversos que conforman la élite granadina, a la cual pronto, ya que he sobrevivido al libro que ya lo he enviado a editorial sobre el origen judío de la Universidad Española, pues el siguiente gordo será sobre ese estudio que llevo 25 o 30 años posponiendo. Y hay dos características muy llamativas. Primero, que conocemos su origen, antes de Granada, porque normal encontrarnos, Granada es un terreno de aluvión, cientos, miles de familias de la clase media y la élite, con el tiempo de la nobleza de sangre, toda usurpada, que vienen de fuera, pero cuesta mucho saber de dónde vienen, porque aparecen en Granada y cuando triunfan 100 años después, pues cuando hay que empezar a buscar si vienen de Jaén, vienen de Córdoba, vienen de Sevilla, y qué han hecho con toda la falsificación documental y genealogía que hay, pues es muy difícil. Este caso es de los pocos que conocemos ese origen muy bien. Y en segundo lugar, además son una familia, que eso también es muy raro, convertida muy tardíamente, es decir, son de 1492. Eso es rarísimo porque la inmensa mayoría de las familias que van a Granada, como las que están aquí en Sevilla, son conversos de 1391 o en las primeras décadas del siglo XV con las prédicas enfervorecidas de Vicente Ferrer y una serie de cosas, es decir, son esos conversos muy primitivos, e incluso en el caso de Sevilla, como es conocido, o debiera ser mucho más conocido, algunos grandes linajes como los Medina o los Mamolijos son protoconversos, ¿no? Es decir, hay algunas familias que son anteriores incluso al pogrom, ¿no? En este caso son muy tardíos, lo cual marca una diferencia y te da mayor interés. Bien, proceden de Extremadura, proceden del entorno de Medellín y se instalan en Granada con un médico, su tío carnal, el tío carnal de los primeros que se van para allá, de los niños a los cuales es un médico del gran capitán. Entonces sabemos perfectamente que hay una vinculación, uno de tantísimos criados, digamos, de la nobleza, que él debía ser judío, pero en cualquier caso sus sobrinos son judíos de nacimiento, es decir, como veremos ahora en un pequeño arbolito, son familias que, como se dice en la época en los documentos, muy frecuentemente se fueron a la pila de su propio pie. Y que podían andar, que no eran bebés, sino que ya alguien que se había utilizado, o adulto, o joven, o niño, pero que la frase es, se fue a la pila de su propio pie, tiene su curiosidad. Se van a Granada, se convierten allí o antes, eso no lo sabemos, en cualquier caso se instalan como tales, seguramente ya recién convertidos, y allí triunfan, como vamos a ver alguna cuestión. Y se convierten en el centro, que eso es si a mí me gustaran esos horrores que la gente llama estudio de redes, es decir, de tirar meses y meses metiendo datos en una base para hacer unas rayas que mentalmente las hago enseguida y ya me las sé, que el grosor te más grande, pues en fin, si tuviera tiempo para hacer esas cosas tecnológicas nuevas que están, pues lo haría. Evidentemente no lo haré jamás, pero bueno, serían el centro de muchas series de nodos que a su vez tendrían otros nodos. Yo me conformo con la técnica impresionista, hasta ahora no me ha ido muy mal, pero bueno, aunque sea... Bien, entonces son el centro de una extensa parentela que digamos, se mueve en esos entornos mercantiles. Por una serie de circunstancias, y diré algo de mi opinión, porque es aquí opinión, los datos existen, pero la interpretación es, se van a Sevilla y abandonan Granada en buena medida lo que son los Tapia Vargas, ¿no? Y bueno, marcharse a Sevilla es lógico porque las oportunidades que ofrece la gran metrópoli hispana, por tanto, la gran metrópoli del mundo, la gran cabeza económica del mundo durante ese tiempo, pues no son paragonables, ¿no? Pero el que rompan por completo, bueno, hasta cierto punto rompan por completo, pues tiene una explicación que quizá la tengamos, ¿no? Sea como fuere, aquí eclosionan y acaban teniendo el éxito social. Sin embargo, también me interesan porque su éxito social es relativo, es importante, pero no llegan a duques, no acaban... entonces, pues también les permite estar mucho tiempo siguiendo en sus trayectorias, etcétera. Pero bueno, de eso van a hablar pues José María o Rafa, lo que sea. Yo me voy a quedar en la parte granadina. Esto es una primera presentación.
Estos dos muchachos, Rodrigo y Diego, su hermano pequeño, son bautizados, según documentación de la Inquisición, que manejo hace muchísimo tiempo, con, respectivamente hablando, 4 y 2 años de edad. Es decir, son niños que son bautizados por unos padres o el tío, que directamente todos se bautizan en 1492. Estamos hablando de la conversión in extremis, ¿no? Y todo esto sale a la luz cuando uno de ellos solicita prematuramente una familiatura del Santo Oficio y la Inquisición empieza a sacar todo el arsenal de datos, porque para los jóvenes, los menos avezados, la Inquisición española en sus distintos tribunales, todo lo cual ha desaparecido, incluso en el tribunal que se conserva, Cuenca, o en los tribunales que se conservan en América, no conservan esto, crea una inmensa base de datos genealógica a través de las genealogías que va exigiendo a los descendientes de condenados y a todos los procesados y procesadas que pasan por sus manos, siempre que sea un proceso de fe. Y con esa base de datos, primero se utiliza para represión inquisitorial y con la edad, con el tiempo, perdón, se utiliza para cuestiones de limpieza de sangre. Es decir, en el momento que alguien pide, si hacen bien los deberes los fiscales y no están demasiado sobornados, o los secretarios del Santo Oficio no están demasiado sobornados y se olvidan de buscar algo, o los inquisidores directamente no son íntimos amigos del pretendiente porque se acuestan con su hermana o lo que sea, alguna de sus criadas, es decir, esto es la norma, no se vayan ustedes a creer que estoy exagerando, pues a veces el fiscal hace los deberes y a veces las cosas salen a reducir. Y claro, salen a reducir que el pretendiente a un hábito, a una familiatura, pues su abuelo estaba circuncidado, o su abuelo era judío. El abuelo, no el tatarabuelo. Entonces, claro, esto en Granada fue un problema, es demasiado notorio, y yo creo que esta es una de las dos causas que interpreto que hagan que, bueno, vamos a cambiarnos a Sevilla, donde no se nos conoce tanto, y aquí empezarán enseguida los hábitos y la hidalguía y la familiatura a no tener ningún problema y a prosperar. Pero esta familia, como digo, son muy tardíos, son dos judíos que se bautizan de niños, los bautizan, claro está, sus padres que harán lo propio, y que van a usar este apellido siempre Tapia y Vargas para imitar, como veremos al final, dos familias de Trujillo, ¿no? Que van a llamarse así, hidalgas, ¿no? No tienen nada que ver con ellos, pero evidentemente pues lo utilizan para hacerse pasar por ellos. Eso es un procedimiento bastante lógico. Ahí tienen ustedes pues procesados, el típico niño circuncidado que los amigos lo ven como está bañándose en el río y van corriendo a contarse a sus padres y los padres van a Inquisición. No teníamos televisión, no había redes, no estaba Sálvame, pues había que hacer algo en la vida. Y el que pide la familiatura pues tiene un padre que ha sido procesado por la Inquisición, en fin, que son un poco aventureros, entonces le sale mal la jugada, entonces se cambian, ¿no? Se cambian de sitio. Bueno, como he dicho, es una parentela. Yo defino, hace mucho tiempo lo fui definiendo por escrito, aunque no he hecho específicamente el trabajo porque todas las cosas, la parte metodológica y conceptual cada día me gusta menos, pero la parentela la defino como un grupo de familias que tienen conexiones efectivas entre sí. Y por tanto es algo mutable, ¿no? Es decir, el linaje o la estirpe, como algo más lato, es una cuestión que se refiere a una estructura familiar por línea masculina. Tapia y Vargas era un linaje, una familia podría ser algo más pequeño, pero una parentela son esos grupos que tienen conexión. Entonces hay una auténtica parentela, no con quien todo el mundo esté emparentado, evidentemente, pero entonces sería el género humano, sino que aquellas familias que durante una serie de generaciones pues tienen efectos de una política efectiva, es decir, casamientos recurrentes endogámicos, fianza, avalistas, conexiones económicas, y pues, después pues pasan 50 años y van cambiando las cosas. Entonces esta parentela dura bastante y se establece, entonces se puede aplicar a cualquier ámbito de la monarquía hispánica. Yo creo que es un tema interesante, pero bueno, eso nos llevaría por caminos muy lejanos. Hablar de estos Rivas, que se mueven en el mundo de la Casa de la Moneda, de los Soria, pagadores de la Real Chancillería, los Haro, que se me ha olvidado, ¿no?, que son escribanos, entre otras cosas, los Ruiz de Salazar, que van a dar personajes interesantes. Bueno, de esto yo no voy a hablar nada, simplemente como incluso en América, o uno de los personajes más interesantes de la Granada del siglo XVI finales, que es el licenciado Diego de Rivera, cuya fortuna es tal que cuando fundará Mayorazgo, cuando se extinga, como se extingue su descendencia, pues es el germen del colegio de San Bartolomé y Santiago en Granada, que es uno de los grandes, todavía, hitos patrimoniales de una ciudad, por otra parte, bastante dañada en temas patrimoniales, ¿no? Y estamos hablando de unas parentelas muy interesantes, las cuales, por supuesto, aviso ya de que el año que viene, este señor y yo, si no nos hemos muerto alguno de los dos, pues por el camino haremos un libro sobre los Tapia Vargas con toda la genealogía, estudios, etcétera, la familia. Pues llevamos mucho tiempo, yo 30 años, este es más joven, pero llevamos ya muchos años hablando del tema. Bueno, el triunfo social va avanzando y aquí es un elemento clave
el fracaso de esta primera etapa, y es que compran también muy pronto un señorío, y compran la Villa de Torros. ¿Por qué? O intentan comprar mejor. La intentan comprar porque tienen intereses azucareros grandísimos, tienen un ingenio de azúcar, y el señorío de la villa inmediata pues es evidentemente interesantísimo para sus intereses. El problema es que Málaga reacciona de las veces más fuertes, alegando, entre otras cosas, que es el argumento básico, yo creo, para la corona, que sería algo terrible, que mercaderes acostumbrados a defraudar y a introducir moneda falsa con los enemigos holandeses tengan una zona de puerto, y esta familia en concreto. Entonces, la corona anula la venta, pero claro, la corona, como saben ustedes, cuando pagan tasa universitaria y no hay un curso, tardan después de 6 meses en cobrarla, pues el Estado lo mismo. El Estado no te va a devolver el dinero ni muerto si puede. Entonces, porque ya que lo has pagado, ¿qué te da? Pues otro pueblo, elige uno, y le dan en la Vega Granada, un pueblo que creo que no le interesa lo más mínimo, y al final encima hay muchos follones y la cosa queda anulada. Entonces le sale mal la jugada. Entonces yo creo que entre que han metido la pata en cuanto a limpieza de sangre y que han fracasado, si no estrepitosamente casi, sus intereses en DTA, es cuando lo que ya venía atrás, que es vinculación con Sevilla, se convierte en el centro de su estrategia, esa es mi opinión, y van dejando un poco de lado lo granadino, pero esto tendremos que estudiarlo bien. Como me queda muy poco, ese éxito social, ya en la Sevilla triunfante todavía del momento, se manifiesta en la consecución de hidalguía, es decir, del recurso a litigar en los tribunales regios, la condición nobiliaria, que es absolutamente, como se pueden imaginar ustedes, no falsa, sino llamativamente cercana a la conversión judaica, pero bueno, para eso está el dinero. Oficios públicos muy relevantes, de regimiento y demás, evidentemente, en todas las zonas donde pueden y le interesa. Presencia ya aquí en Sevilla, o más tarde en Granada, pero ya se ha pasado la etapa peligrosa, digamos, en la misma Inquisición, que es lo que hacen los conversos que ya pueden aspirar al lavado sanguíneo definitivo. Yo tengo un artículo que se llama precisamente Una Inquisición conversa, demostrando la presencia conversa dentro de la Inquisición, porque ya es el final. Claro, si ya la Inquisición te da, con muchos problemas al principio, tu propia certificado de limpieza de sangre, ¿qué más puedes pedir, no? Y la consecución, como tienen aquí un ejemplo, son muchos, supongo que hablará por aquí José o quien sea del tema, o puede que hable de hábitos de órdenes militares que consagran definitivamente a la familia, teniendo el origen que tiene, que es impresionantemente converso por prácticamente todos los costados hasta muy tarde, ¿no? Y ya acabo aquí con una mera referencia a cómo terminan los procesos cuando lo hacen bien y pueden pagárselo, los procesos de asimilación definitiva. Es decir, cuando estas familias ya dejan de ser del todo conversas a ojos de los demás, incluso, seguramente, a ojos de sí mismos, porque, claro, hay un momento en que la destrucción y manipulación documental es tal que los propios hijos, nietos de una familia acaban no sabiendo lo que son, sino lo que es decir, hay un proceso de transformación conversa, cuando la coyuntura ya es la correcta, que hace que ellos lleguen a olvidar su propio pasado, con a veces consecuencias, pues, que te puedes encontrar que 100 años después aparezca un conde que pide ser familiar de Santo Oficio, que lleva 5 generaciones siéndolo, y esa vez el fiscal hace los deberes y en plena écija, es un caso real que saco en este libro, pues los condes de Valhermoso de Cárdenas se encuentran que cuando quiere ser alguacil de Santo Oficio, como lo ha sido su padre y su abuelo tal cual, pues salta a la luz que son conversos, defienden de todos lados, y el conde llorando, literalmente llorando. Es parece que hay una novela, yo estoy muy desaprovechado, no estaría aquí, estaría escribiendo una novela ganando dinero, lo siento, no sirvo, pero debería, porque es una novela auténtica, y a veces se llevan esa sorpresa que ya no saben ni lo que son hace 80 años, ¿no? Bueno, pues aquí estos todavía saben lo que son. Y ya voy acabando, no os preocupéis, ya quedan 3 minutos 10 segundos, y hacen una serie de cosas, entre estas una probanza que he descubierto hace poco, que convierte a estos ribas, que vienen de quemados vivos, pues lógicamente en una casa solar vasca, siempre dan mucho de sí, los vascos, los cántabros, los asturianos, y bueno, las estrategias son muy interesantes y se puede, pero no vamos a traerla aquí. No, los Rivas, como digo, los Tapia de Vargas se asimilan a los Trujillo, los Soria hacen lo propio, los Rivera son una rama de los Afán de Rivera cuando vienen de quemados vivos en Córdoba. Este procedimiento nos puede parecer grotesco, lo es, pero sobre todo es un procedimiento muy exhaustivo, hecho a medida, a veces sale bien, a veces sale mal, pero al final acaba saliendo bien mientras haya dinero. Porque todo esto se basa en probanza perpetua, con testigos que traes tú, es decir, acabas manipulando y creando esa
y esa nueva imagen que se manifiesta pues en estos escudos de armas, estos árboles genealógicos, que por ejemplo, está en la llama Provenza, como digo, es una cosa que he descubierto hace un poquito, y que toca más a los Rivas que a los Tapia, pero también los toca a ellos, y que es un ejemplo entre miles, ¿no? Es decir, se trata de, y ya termino, de una familia, un linaje, perdón, que es el centro, una extensa parentela que tenemos que estudiar, pero que tenemos que poner en contexto. No es solo Granada, como yo estudié en su día, no es solo Sevilla, como se está haciendo lógico, no será solo América cuando le metamos mano, sino que es un todo, y tenemos que ver, porque eso a mí me interesa muchísimo, porque estáis acostumbrados, acá viví en Sevilla, entonces, a tener un mundo mercantil espectacular, con relaciones, pero hay un actor que ha quedado siempre olvidado, entre otras cosas debido a lo inane de la historiografía granadina, y es el Reino de Granada y su relación con América, que cada vez, claro, no tiene nada que ver con esto o la Extremadura de los conquistadores, pero el Reino de Granada cada vez en relación con América me parece más interesante y, por ejemplo, es una de las piezas centrales de la élite novohispana post-Cortés, que es una de las cosas que estoy hablando. O grandes élites limeñas o mexicanas son de origen, y ni siquiera lo sabemos. Entonces, dentro de ese mundo que arranca en Granada, que pasa por Sevilla, como todo pasaba por Sevilla, y acaba en América, pues en un pequeño homenaje y dejando 40 segundos de tiempo para el siguiente extra, he debido hacerlo en torno a los Tapia y Vargas. Muchas gracias.